Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Del autor del libro que revisaremos hoy no hay mucha información disponible, excepto la que recogen las solapas de su obra y una nota del diario El Tiempo del 14 de noviembre de 2009 titulada Historias del conflicto armado vividas en el occidente de Medellín, el policía que escribió las barbaries de la 13. Nos referimos al señor Johnny Alexander Rendón, un paisa nacido en Medellín que a los 19 años decidió hacer el curso de patrullero de la Policía Nacional para a partir de 2002 vincularse formalmente a la institución como miembro de la Policía Comunitaria. Esta posición lo llevó a trabajar desde 2013 en una de las zonas más conflictivas de la capital antioqueña, la Comuna 13. Allí, mientras desarrollaba actividades de prevención de la violencia y del consumo de drogas con la comunidad, fue ganando la confianza de las personas quienes le contaron las vicisitudes y grandes tristezas que los habitantes de esta parte de la ciudad enfrentaron hasta 2002 como consecuencia del conflicto armado que reinaba en sus calles. Sorprendido por la magnitud de lo sucedido, Rondón decidió que era necesario hacer visible la tragedia que aquellas personas habían vivido. Así que, como muchas cosas en Colombia, con las uñas y con ganas, se puso en la tarea de recopilar las historias de los moradores del sector y plasmarlas en un libro titulado Comuna 13, el drama del conflicto armado, que es precisamente la obra sobre la que hablaremos el día de hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos. Comuna 13 no es una pieza de literatura, entendiendo esta como aquella obra que posee mérito artístico. Comuna 13 podría definirse mejor como un ejercicio periodístico en el que Rondón plasma diversos testimonios de diferentes actores involucrados de una u otra forma en el conflicto. Víctimas, victimarios y observadores en un esfuerzo de mostrar las dos caras de la moneda y brindar objetividad al trabajo. La Comuna 13 es una aglomeración urbana que comienza a formarse a finales de la década de los 70 como resultado de la invasión de los terrenos hecha por personas desposeídas provenientes de otras zonas de la ciudad, de otras regiones de Antioquia e incluso provenientes del Chocó. Por su marginalidad y la poca instrucción de muchos de sus habitantes, las tasas de desempleo eran altas, lo que eventualmente condujo al deterioro de la seguridad en la zona y al comercio y consumo de estupefacientes, lo que finalmente desembocó en grupos armados ilegales que surgieron con la intención de poner coto a estas situaciones. Las milicias populares entraron en escena en 1990, abriendo las puertas para que diferentes frentes de los grupos guerrilleros ELN y FARC y los comandos armados del pueblo, CAP, se asentaran en la comuna y se repartieran el territorio que se convertiría en uno de los mayores epicentros del crimen en Medellín. Estos grupos armados asumieron un papel de legisladores, jueces y verdugos y supervisaban la seguridad, locomoción y la convivencia en general de los habitantes de la comuna, a la par que se extendían por más y más barrios, lo que eventualmente condujo a enfrentamientos entre estas organizaciones delictivas por el control del territorio. Por supuesto que todo esto se tradujo en represión de los pobladores, desplazamientos, abusos de todo tipo y muertes entre los habitantes de la zona y también entre los integrantes de los grupos armados, generando un profundo temor, pero también descontento entre la población. Con la fuerte presencia de la guerrilla, solo faltaba un ingrediente para que la violencia detonara en su máxima expresión: el ingreso de los grupos paramilitares en un intento de desterrar a los grupos armados de izquierda que durante una década habían reinado impunemente en la Comuna 13. Esto ocurrió en el año 2000, con la incursión en la zona de bloques adscritos a las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y Autodefensas Unidas de Colombia. Este contexto sirve de introducción para el desarrollo de los diferentes capítulos consignados en el contenido del libro, que más que un índice parece un prontuario delictivo en el que se consignan los variados crímenes que se gestaban cotidianamente en la Comuna 13. Secuestro extorsivo, secuestro expreso, secuestro político e ideológico, terrorismo con carros bomba, terrorismo con cadáveres bomba, crímenes contra la vida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, vulneración contra la infancia y la adolescencia, entre otros. Capítulo tras capítulo, Rondón hace una breve descripción del modus operandi que los delincuentes empleaban para llevar a cabo sus acciones criminales, para luego traer a colación una de las situaciones más sonadas con relación a ellas, y en la mayoría de los casos entregarnos el relato de las personas que de una u otra forma estuvieron involucradas o fueron víctimas de estos crímenes. Una de las secciones más extensas del libro recoge la narración hecha por Carolina Gómez Salazar, sobrina de Alonso Salazar, quien sería alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, de lo que fue su propio secuestro con fines de extorsión el 15 de octubre de 2002, cuando contaba con 19 años, justo el mismo día en que se lanzó la operación militar Orión para recuperar el control del Estado sobre la Comuna 13. Más tarde, a eso de las 4 de la tarde, nos dice Carolina en su historia, la mujer se quitó el pasamontañas con el que se cubría el rostro,
De inmediato me causó curiosidad ver que aquella mujer que se encontraba armada con un revólver y que aparentaba ser peligrosa era una adolescente. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 15 años. Me sorprendió saber que era una jovencita. El libro pone en evidencia desde muy temprano que el conflicto no fue nunca un asunto exclusivo de los grupos armados y de adultos que por una razón u otra estaban dispuestos a matarse entre sí, sino que tanto la población civil como la juventud y la infancia fueron actores activos de los crímenes como victimarios y víctimas. Las milicias, para llevar a cabo esta modalidad de terrorismo, asesinaban a una persona cualquiera, volteaban el cuerpo boca abajo y tomaban una granada de fragmentación. Le quitaban el anillo de seguridad, dejaban la granada debajo del cuerpo, presionando la espoleta de seguridad para que hiciera explosión cuando fuese movido por las autoridades al momento de efectuar el levantamiento. Como es habitual en los conflictos, sus actores alcanzan niveles inconcebibles de insensibilización y falta de empatía hacia el prójimo. La deshumanización de los contendientes es enorme y los individuos parecen dejar de ser personas para sencillamente convertirse en objetos o herramientas. Así que parece que bastaba con sencillamente estar vivo en el día y lugar equivocados para recibir un disparo y convertirse en un cadáver bomba. Tenía 9 años. En compañía de mi primo Arturo salí en la mañana a reciclar aluminio para vender. Cuando estábamos buscando en medio de un montón de escombros, nos encontramos una cosa que tenía forma de cohete. Como estaba sucio, lo lavamos y nos pusimos a jugar con él junto a un teléfono público donde estaban otros niños. Tiré el cohete al suelo. Explotó. En ese momento caí al piso al igual que los otros niños. Estaba sangrando. Comencé a gritar. Y así se suceden los relatos de miseria y muerte de un pedazo de Colombia que, a pesar de estar en medio de una de sus ciudades más importantes, parecía haber caído en el olvido de sus gobernantes, quienes quizás, porque el problema hacía mucho que se les había salido de las manos, preferían hacérselos de la vista gorda, esperando que de manera mágica aquel monumental embrollo se resolviera por sí solo. Y como muchas veces en Colombia, no fue sino hasta que el conflicto alcanzó a uno de los miembros de las clases dirigentes del país que se tomó la decisión de poner coto a la situación. El 14 de octubre de 2002, Laura Cecilia Betancourt, de 19 años, estudiante de la Universidad de Antioquia, se asomó a la ventana de su habitación en el barrio Santa Mónica, en la Comuna 12, y recibió el impacto de una bala perdida que cegó su vida ipso facto. El padre de Laura resultó ser amigo cercano de Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2001 y 2004. El gobernante, al ver el enorme dolor de su amigo, decidió tomar cartas en el asunto, lo que sería el germen de la Operación Orión, la incursión militar para la retoma de la Comuna 13, con cuya descripción Rondón cierra el libro. La violencia y la muerte han sido siempre parte de la cotidianidad colombiana y creo profundamente que esa continua exposición a lo funesto nos ha insensibilizado de manera significativa. Tanto que las tragedias sencillamente se convierten en una más y no despiertan especial interés del público general. Es por eso por lo que esta obra adquiere relevancia, porque no se limita a hacer una narración meramente histórica e impersonal de los hechos, sino que pone al lector en contacto íntimo con los actores del conflicto, permitiéndole sentir empatía, dolor, repulsión y otro sinfín de emociones ante los hechos descritos, contribuyendo a que se cree conciencia alrededor de las atrocidades cometidas y con ello a que posiblemente se convierta en un individuo que rechaza este tipo de situaciones y en un posible agente de cambio. ¿Cómo en un agente de cambio? Entendiendo que lo que ocurrió en la Comuna 13 fue resultado del deterioro del tejido social como consecuencia de la ausencia del Estado en la zona, pero entendiendo también que la verdadera presencia del Estado no se refiere a tener un batallón del ejército estacionado en un territorio en particular, sino en brindar servicios públicos, educación, salud, infraestructura y oportunidades a la población, y que para que esto ocurra es necesario elegir sabiamente cuando el modelo democrático así lo permite, de forma que suban al poder personas con verdadera intención de trabajar por las comunidades. Lastimosamente, Rondón en su libro destina una muy pequeña parte para hablar acerca del profundo proceso de transformación que se gestó después de que las Fuerzas Armadas retomaran el control militar de la comuna y de que los gobernantes locales entendieran la importancia de invertir en el desarrollo de ese sector de la ciudad. Esa transformación es evidente cuando se hace el ascenso por los cientos de escalones que intercomunican a los diferentes barrios de la Comuna 13 entre sí y con Medellín. No tengo idea de cómo serían sus calles durante la época de la violencia, pero tengo absoluta certeza de que deben distar mucho del ambiente de fiesta multitudinaria que reina hoy, en la que los turistas se regocijan caminando con tranquilidad, escuchando de los guías provenientes de la misma Comuna 13 las historias alrededor de los grafitis que la decoran, y gastando dinero en los numerosos pequeños comercios locales de camisetas, bebidas, pinturas y comida, mientras que los artistas callejeros inundan el aire con sus coplas tradicionales, rimas al ritmo de hip hop y fantásticas exhibiciones de breakdance.
Comuna 13 es un libro de lectura sencilla y ágil que nos permite conocer un fragmento muy triste de la historia reciente de Colombia y que es apenas un abrebocas, un rasguño en la superficie del complejo tema que es la violencia en nuestro país. Les recomiendo leerlo y si tienen oportunidad les recomiendo hacer el recorrido por la comuna para que vean con sus propios ojos cómo algo tan habitual para unos, como unas escaleras eléctricas, puede contribuir al renacer de una comunidad. ¿Ustedes han hecho el recorrido por la Comuna 13? ¿Qué les pareció? Si no lo han hecho, ¿les gustaría hacerlo? ¿Conocían este libro? Déjenme saber qué piensan aquí en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video denle un like y compártanlo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.